Nos acordamos que la semana pasada estábamos hablando de Pablo y Pablo está en el cárcel en este momento cuando nosotros estamos leyendo esto. Uno de los libros que Pablo escribió tan poderosos fueron de cuando él estaba en el cárcel. En ese lugar él sigue lleno del Espíritu Santo queriendo compartir la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo. Aún él, estando en la prisión, no lo pararon. Él podía orar y alabar a Dios, así como cuando lo vemos con Pablo y Silas, que ellos están cantando y todos están escuchando. Y nosotros, en donde nosotros estemos, nosotros podemos estar orando. No nos pueden parar de orar. Nosotros podemos estar en cualquier situación y nosotros estamos orando. Aquí vemos a Pablo, pero también vemos que Pablo era muy atrevido. Pablo tenía mucha confianza, no tenía temor de hablar a la gente. Él con todo el poder del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Hechos 23, 11, Hechos 22, 23, 11. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en Jerusalén, así necesario que testifiques también en Roma. Entonces vemos que Pablo estaba en el cárcel. Un escritor dijo esto, un comentarista, no sé su nombre, pero él escribió esto y lo saqué y dije: esto es muy interesante. Dice esto: atrevido, valiente, esforzado durante el día. Pablo durante el día dice: atrevido, valiente y esforzado durante el día. La noche de la soledad descubrió que las fuerzas se han agotado. Entonces vemos que Pablo enfrente, él está proclamando el Evangelio. Él con la fuerza que Dios le dio, él con la confianza que él tiene en Dios. Pero llega la noche y él está pensando si están escuchando. Como lo están tratando a él está sintiendo como ellos no están escuchando, que hay un avivamiento que Dios quiere hacer dentro del pueblo de Dios y no están escuchando. Dice aquí que escribe, dice: atrevido, valiente, esforzado durante el día. La noche de la soledad descubre que las fuerzas se han agotado. Vemos a Pablo aquí desanimado. Vemos aquí que Pablo está desanimado. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Pablo estaba desanimado? Dice: la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, ten ánimo. Nosotros vemos que él estaba sufriendo. Y esto es muy importante lo que quiero decir en este momento. Es muy importante que nosotros no vayamos a pensar que nosotros estamos sufriendo porque hemos hecho un mal. Lo importante es que nosotros entendamos que lo que nosotros estamos sufriendo es porque Dios está preparando un hombre de oración. Yo lo he dicho muchas veces, en cuando nosotros estamos pasando por prueba en nuestra vida, es cuando nosotros estamos orando mucho. Señor, necesitamos tu confort, necesitamos que tú nos saques adelante. Así como Pablo está en la prisión, pero no porque está siendo castigado de Dios. Iglesia, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos sufriendo y Dios está permitiendo el sufrimiento de Pablo aquí, no porque lo que está castigando, no porque lo está castigando, sino Dios está haciendo un soldado de Dios. Y cuando yo pensé en esto, vi al pueblo, a la nación de Israel. Y Israel tiene algo muy, muy diferente que muchas naciones. Apenas nosotros pensamos hacerlo, pero ellos siempre han tenido las mujeres entrar en el ejército. Porque es tan importante que ellas también pueden defenderse. Y es una maravilla de nosotros que las muchachitas y los varoncitos, ellos tienen que entrar en el ejército en Israel. Y vemos un ejemplo dentro
de eso que Israel se está preparando. No solamente los varones, sino las mujeres. Así vemos la iglesia de Dios. Que Dios está llamando, está preparando por la guerra, porque vemos allá afuera el mundo y la condición que está, y el enemigo de nosotros y del alma del hombre y la mujer, él está activo. Y Dios nos está preparando a nosotros como soldados, las hermanas, los hermanos soldados, para ir contra el enemigo que está fuerte, que está corriendo por todo el mundo, robándonos de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los nietos. Entonces nosotros tenemos que estar listos. Digo esto porque Pablo está siendo entrenado como un soldado. Uno de los libros más poderosos que Pablo escribió, lo escribió en este tiempo. En este tiempo, cuando él estaba en la prisión. Y Jesucristo le dice, en esta noche, cuando te sientes más solo, cuando te sientes inútil, Pablo, ten ánimo. Ten ánimo porque tu trabajo no ha terminado aquí. Tengo mucho trabajo para que tú sigas adelante. No es por castigo que nosotros estamos pasando lo que estamos pasando. Yo conozco a algunos que han perdido sus madres y ellos pueden hablar y ministrar con unos. Yo, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, todavía tengo a mi madre. Pero el dolor, la tristeza, la soledad de perder una madre, hay algunos aquí que pueden compartir y ministrar como yo no puedo. Porque ellos lo han sentido, porque ellos lo han pasado. Ellos pueden ministrar a otra persona. Así vemos a Pablo dentro de esta tragedia en su vida. Él puede ministrar a otras personas. Dios los va a usar en un modo que nosotros no podemos. Parece que Él está flaqueando en su fe, pero Cristo viene. En la oscuridad, en cuando nosotros nos sentimos en una prisión que no podemos salir y nosotros podemos testificar, es cuando Cristo viene y dice, ten ánimo, hijo. Dice la palabra de Dios en Romanos, Pablo hablando a la iglesia de Roma, dice esto, dice en el 8:31, si lo quieren apuntar, Romanos 8:31, dice esto, ¿qué pues diremos de esto? ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, encontrándonos en ese lugar sola, cuando nosotros sentimos que estamos en una prisión, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo veo que a veces hago casamientos y aquí están enfrente con los testigos de la congregación, con los testigos de la familia, con el testigo mayor de Dios, hacen unas promesas. Yo te prometo en las buenas y en las malas, en la prosperidad, en la necesidad. Yo te prometo en la enfermedad y ser sano. Nosotros hacemos promesas delante de los testigos y también delante de Dios. Nosotros estamos prometiendo. Y es como si Pablo en este momento se está acordando de la promesa como la novia al novio, en las buenas y en las malas. Y tristemente a veces un año pasa y entran en la oficina y yo les estoy ministrando. ¿Qué pasó con la promesa en las buenas y en las malas? En la prosperidad, en la adversidad, ¿qué pasó con la promesa? Era mentira. Era mentira en frente de la congregación, era mentira delante de Dios. Porque es una promesa que nosotros ponemos delante de Dios. Yo te amo, Señor. Yo te amo en las buenas y en las malas. No tenemos opción, no hay otra opción. Pablo aquí se está encontrando en esta prisión y se siente desanimado. ¿Cómo sabemos que él estaba desanimado? Porque Dios, Cristo Jesús, le dice, ten ánimo. También vemos al paralítico. Al paralítico Jesucristo usa la misma palabra que dijo a Pablo. Digo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Él dice ahí, hijo,
ten ánimo, tus pecados te han perdonado, te son perdonados, disculpa. Entonces vemos que Jesucristo está diciendo al paralítico, ten ánimo. También vemos a la mujer que por 12 años ella tenía un flujo de sangre. Y Jesucristo le dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. No te desanimes, tu fe te ha sanado. Yo le estaba compartiendo con la iglesia en inglés. A veces no es físico lo que necesitamos, sino es eterno. Y dice que tu fe te ha sanado, la mente, el corazón. Yo sé que Dios me ha hecho un milagro en la mente. Yo estaba mal de mente. Y Dios nos sanó. Ten ánimo, Alex, ten ánimo, iglesia. Yo te ha sanado. También vemos que los apóstoles tenían miedo en la barca. Y dicen que las olas estaban golpeando el barco y las olas el viento estaba contrario a ellos. Y nosotros queremos servir a Dios, nosotros queremos seguir aquí, nosotros queremos estar adelante. Y el viento está contra nosotros. Nosotros estamos tratando de servir a Dios y dice la palabra de Dios y el viento estaba contra el barco. Y las olas estaban golpeando el barco. ¿Y qué dice Jesucristo? Dice, ten ánimo, yo soy. Y dice, no tengan miedo, tengan ánimo, iglesia. Aún en la prisión, cuando Cristo viene y le dice a Pablo, ten ánimo. Ahí en ese lugar de soledad en la noche, cuando él se siente desesperado, sin ánimo, Cristo viene. También la mujer que está enferma, ha sufrido 12 años con el flujo de sangre. Y Jesucristo le dice, ten ánimo, hija, que tu fe te ha salvado. También vemos que antes de la crucificación, Él dice a los apóstoles, Él dice a nosotros, ten ánimo, iglesia, porque yo he vencido este mundo. Yo voy a pelear por ustedes. Les voy a dar el poder del Espíritu Santo y las promesas que yo tengo en mi palabra para usted, para vencer. Ten ánimo. Él está preparando la iglesia. Él está haciendo hombres y mujeres de oración, así como Pablo. ¿Y cómo lo hace? A lo mejor nosotros no estamos de acuerdo cómo lo está haciendo, pero lo está haciendo. Porque Él quiere que nosotros seamos una herramienta filoso para hacer la obra que Él quiere. Él va a mandar este ejército para salvar a algunos que están encadenados en el mundo. Dice el 12 así, dice, viniendo el día, algunos de los judíos se reunieron para conspirar bajo maldición, diciendo que no comeremos ni bebiéramos hasta que hubiésemos dado muerte a Pablo. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, Pablo está en la prisión. Viene la noche, él está desanimado, viene Cristo, dice, como tú has testificado en Jerusalén, quiero que tú testifiques en Roma. Yo estoy contigo. Él hizo una promesa que no solamente en Jerusalén, pero en Roma tú vas a testificar. Entonces vemos que aquí en este momento ya están conspirando algunos para matar a Pablo. Pero Dios le dio una promesa. Yo te voy a seguir, voy a ir delante de usted y yo te voy a cuidar, Pablo, yo te voy a cuidar. Vemos que estos hombres son celosos de la religión, son celosos de la religión judía, ellos están sirviendo una religión. Pablo también dijo en Romanos capítulo 10, versículo 2, si lo quieren apuntar, Romanos 10, 2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. Una vez más, déjenme leer esto, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios. Ustedes son celosos de Dios. En la religión ustedes son celosos de Dios, pero dice esto, y esto es muy importante, dice, pero no conforme a pleno
conocimiento. Nosotros estamos sirviendo religiosamente a Dios, pero no con conocimiento. Pero cuando nosotros venimos y entendemos la palabra de Dios y qué es lo que dice la palabra de Dios, entonces hay un conocimiento de nosotros para Dios. Estamos viendo que el Viejo Testamento hablaba del Hamashiach, hablaba del Mesías, hablaba del que iba a venir a librar a su pueblo. Pero ellos estaban una vez más pensando en este mundo y Dios está diciendo, lo que me importa más es el alma y sanar la mente, las emociones, lo más importante de nuestra vida, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Estas cosas son más importantes que las cosas del mundo, el carro, el barco, la casa. Todo eso, Dios dice, eso no es importante. Lo que es importante son tus hijos. Yo he venido para salvar tu hogar. Entonces vemos que Dios quiere hacer esto. Pero ellos tenían un celo. Y ellos eran muy religiosos, pero dice San Pablo aquí, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a pleno conocimiento. Ustedes saben, pero no tienen el conocimiento en cuando nosotros entendemos y escuchamos y vemos la palabra de Dios y lo entendemos, lo aceptamos y lo vivamos. Pero ellos tenían un celo para Dios, pero no con conocimiento. Nosotros venimos a conocer a Cristo. Hechos capítulo 23, 16 dice así. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de este asunto, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Entonces, ¿qué pasó? El nieto de Pablo, el hijo de la hermana de San Pablo, él oye de estas cosas, que ellos están conspirando matar a Pablo, que ellos con el celo de la religión judía, ellos están conspirando matar a Pablo. Y que el nieto se entierra de estas cosas, dice el 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar del asunto, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo llamó a uno de los centuriones, dijo, llevar a este joven al tribuno, porque tiene cierto aviso que dar. Un centurión es un soldado que está encargado de 100 soldados. Este guardia tiene 100 soldados de su lado. Entonces él dice, ve y dale aviso a él. Nosotros podemos decir, qué suerte que estaba ese joven ahí y escuchó. Qué coincidencia que ese joven estaba ahí en ese tiempo. Le fue bien, qué suerte tuvo Pablo, ¿verdad? Que ese niño estaba ahí. Y yo digo esto, no era suerte, porque el cristiano no cree en la suerte. Él cree, como lo dijo la palabra de Dios, que Él va a cuidar de nosotros, Él va a estar con nosotros. No es una coincidencia que ese joven, Dios puso a ese joven ahí. No era buena suerte de Pablo que ese joven estaba ahí. Dios preparó esto porque Él prometió a Pablo que Él lo iba a guardar, Él lo iba a cuidar. Él iba a ir a Roma. Y Él está moviendo el corazón de personas y la situación. Dios está preparando todo. No es por la suerte, es porque Dios está cuidando de nosotros. Dice la palabra de Dios, bajamos al 23, dice, y llamando 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 700 de caballo y 200 lanzadores para que fuese hasta Cesarea. Dice, y que preparasen caballo para poner a Pablo y llevarle a salvo a Felipe el gobernador. ¿Qué pasa? El centurión dice,
agarrar 2 centuriones. ¿Qué quiere decir eso? Habían 200 soldados que iban a llevar a Pablo a Cesarea. Entonces tenían 200 soldados y 200 que tenían lanza para proteger a Pablo. Y vemos también aquí que 70 en caballo. Entonces aquí está Pablo y entonces dice esto, dice, y pon San Pablo en un caballo y 200 soldados y 200 lanzadores y 70 en caballo y lleven a este hombre. Lo que yo miré en esto era muy interesante. Que Dios exageradamente dice, hija, yo te voy a cuidar, no te preocupes. Exageradamente Dios está cuidando a Pablo. Dice, Pablo, cree en mí, ten fe en mí, mirad. ¿Se acuerdan que los ángeles que estaban alrededor de su pueblo y no lo miraban, pero le abrió los ojos al siervo y vio una multitud de ángeles que estaba alrededor? Entonces vemos aquí que Dios está protegiendo a Pablo. Exageradamente 200 soldados, exageradamente 200 con lanza y 70 caballos cuidando a este hombre. Porque Dios hizo una promesa y el enemigo está tratando de desanimar, el enemigo está tratando de matar. Dice la palabra de Dios que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero dijo Cristo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No se preocupen, no se desanimen. Yo estoy con ustedes, como dijo Cristo, ten ánimo, hija, ten ánimo, hijo, porque yo estoy contigo. Entonces vemos que Cristo hace este milagro delante de Pablo. Exageradamente dice, Pablo, yo estoy cuidando de ti, yo te prometí y yo estoy cuidando de ti. Entramos en el 24 de Hechos, capítulo 24, versículo 1. Y una cosa también que él quería mostrarle a Pablo, no duden, no vayan a desanimarse, no vayan a dudar de mi poder, no vayan a dudar que yo no estoy con usted. Cristo prometió, yo nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo. No era porque algo que hizo Pablo, que él estaba en la prisión, no es porque él hizo mal, porque hizo mucho mal, pero Cristo, hay perdón. La sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Entonces él está preparando a Pablo. Dice el capítulo 24 de Hechos, versículo 1. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, un cierto orador llamado Tertulos, y compareciendo ante el gobernador contra Pablo. Entonces viene el sumo sacerdote. Y esto es muy importante, iglesia, porque lo vemos hoy día, que los pastores que deben de estar puestos en el púlpito, predicando la esperanza de Cristo, predicando el evangelio de Cristo, que hay esperanzas en Cristo, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación. Él es el que nos da confort. Él viene cuando nosotros estamos clamando por nuestros hijos. Él es el que está ministrando al alma. Él está guardando y cuidando de nosotros, dándonos ánimo, que yo estoy contigo en el día, en la noche, y cuando nosotros nos sentimos solos como Pablo, Él viene y dice, ten ánimo, hija, yo estoy contigo. Ten ánimo, hijo. Yo soy el Salvador. Y Él se presenta. Pero vemos aquí que el sumo sacerdote Ananías, él llega a este lugar. ¿Qué hizo? Dejó el púlpito. Dejó el lugar de ministrar al pueblo de Dios y fue a este lugar. Él no tenía ningún negocio hacer estas cosas. Él tenía que alimentar
el pueblo de Dios, explicar las escrituras, pero vemos que él deja el templo y va. Vemos mucho de esto en cuando una iglesia se mete más en lo político que en el evangelio, algo está mal. Cuando la iglesia está enterado en lo político, está dejando las cosas de Dios para enterarse en las cosas de este mundo. Sí es importante votar, sí es importante hacer estas cosas, pero no en la iglesia. Nosotros debemos de estar predicando la palabra de Dios y dando esperanzas, no en el mundo, sino en Dios. Porque vemos que el mundo falla. Vemos que ellos tienen intenciones buenas, pero fallan. Pero Cristo nunca falla. Cristo siempre está con nosotros. Jesucristo dijo, yo no soy hombre que miento. El hombre dice para el provecho de ellos mismos. Entonces vemos que Ananías se olvidó de su lugar como sumo sacerdote, su lugar de predicar el evangelio, de estar en el templo a ministrar. Pero él va a este lugar y deja al templo. Dice Isaías, el profeta del Viejo Testamento, Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y al bueno malo, y hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y el dulce por amargo. Entonces, ¿qué está diciendo el profeta Isaías en el Viejo Testamento? Oh, no, eso está bien. Es que así se sienten. Hay alguno, una vez me metí en una plática y esto dijo, oh, es que él nació así. No sé cuántos de ustedes han oído eso. Es que esa persona nació así. Y yo le di respuesta y le dije, cada uno de nosotros nacimos en el pecado. Y cada uno de nosotros hacemos decisión de qué pecado van a seguir. La mentira, el borrachero, el drogadicción, la homosexualidad, todas estas cosas que son pecados. Dicen, no, pues ese nació así. Todos nacimos en pecado. No es que no es pecado, sí es pecado. Todos nacimos en pecado. Algunos de nosotros nos gustó la borrachera. Yo en pandillero, la droga. Entonces yo escogí mi pecado. Yo seguía mi pecado. Así como esta persona que dice, es que él nació así. Todos nacimos en el pecado. Y nosotros estamos cogiendo el adulterio, la fornicación, el borrachera, la drogadicción, la homosexualidad. Todas estas cosas son pecados. Todos nacimos con esa atención del pecado. Pero Cristo es el que nos libra. No es excusa que nosotros podemos decir, yo nací así. Yo también nací así. Y yo tendía a emborracharme, a ser de pandillero, de drogadicción. Yo me metí en esas cosas. Cada uno escoge su pecado. Todos nacimos en el pecado, pero no es excusa de decir, pues no me puedo cambiar de eso. Dios nos ha sacado de la borrachera. Dios nos me sacó de la pandilla, de la droga, de estas cosas. Entonces vemos que Él salió, él lo que Dios lo llamó a hacer, Él no estaba atento a esas cosas. Él se fue por acá. Él estaba pidiendo la muerte de Pablo y él estaba dirigiéndose a una religión y no una relación con Cristo. Entonces vemos así que dice Isaías, para tener esto en contexto, dice, hay de los que a lo malo dicen es bueno. En eso estamos pensando. Pablo dijo, hay de ellos que dicen, oh, no es malo hacer esto. Es pecado. Pero hay algunos como el mundo que dice, eso no está malo. Él nació así. No. Ellos están diciendo que lo malo es bueno. Eso es lo que dice Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno a lo bueno malo. Y hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz. Y ponen amargura
por dulce y dulce por amargo. Entonces ellos están confundiendo la palabra de Dios. Ellos dicen, no, la iglesia es muy crítica. La iglesia no permite que estas personas lleguen a Cristo. Déjame decirles algo. Nosotros estamos rentando este lugar y nosotros teníamos que tener un contrato para entrar aquí. Estas son las cosas que no pueden hacer y estas son las cosas que pueden hacer. En ese contrato que yo firmé para entrar aquí, nosotros podemos estar reunidos aquí. Oigan esto. Ellos dijeron que nosotros, como iglesia, no podemos no permitir a ciertas personas entrar en este lugar. Entonces yo tenía que firmar un contrato con los que nos rentan este lugar. Ustedes no pueden evitar que algunas personas no entren. No, ustedes no pueden entrar porque ustedes son esto, ustedes son... Y le dije al contrario, porque la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Que todos vengan. Cristo se sentaba con el adulterio, con la mujer, que la prostituta, y los religiosos dijeron, mira, ¿quién es este que se sienta con la prostituta? Si él supiera qué tal es esta mujer, no se sentaba ni permitía que lo tocara. Y cuando yo firmé eso, esto no es problema. Decía, no, ustedes no pueden evitar que este tipo de personas vengan. Y dicen, no, que vengan a escuchar la esperanza y el perdón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios, hay suficiente amor de Dios, es eterno. El alcance que Él está pidiendo, que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan a conocer su voluntad de misericordia y gracia. No hay límite del amor de Dios. Entonces dice, hay de aquellos que dicen que el mal es bueno, la luz tinieblas. Entonces ellos dicen, no, la verdad es la verdad. Cristo no cambia, Cristo cambia a nosotros. La mentalidad de nosotros pone su espíritu en nosotros. Entonces, vemos esto en el Isaías, el libro de Isaías, y también vemos en Hechos capítulo 13, dice, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pablo está diciendo, ellos vienen contra mí, pero no tienen nadie que puede testificar de lo que ellos están diciendo de mí es verdad. Y dice, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, pero esto te confieso, Pablo dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que la ley y los profetas están escritas. Entonces Pablo está diciendo esto. Lo que yo digo es lo que mis padres creen. De Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios de mi padre. Mira, Dios hablaba con Abraham y él hablaba con Jacob. Y él hablaba con Jacob, él hablaba con los padres de Pablo, la herencia de Pablo. Ellos tenían una relación donde Dios les hablaba y ellos hablaban con Dios. Había una relación, no era una religión para ellos, era una relación que ellos tenían. Y dice aquí, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que la ley y los profetas están escritos. Hay un conocimiento. Y cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros estamos entendiendo lo que dicen las Escrituras,
Entonces nosotros entendemos el amor que Dios tiene para nosotros y la misericordia y el perdón. Él sabe que nosotros fallamos, Él sabe nuestro pecado y todavía mandó a su Hijo morir en la cruz. Una vez más, lo que nosotros merecíamos, Jesucristo lo tomó por nosotros. Yo merecía estar en la cruz, mas Cristo murió por mí. En todo mi pecado, y la sangre de Cristo me limpió de mi pecado, de la borrachera, de ser pandillero, de ser drogadicto. Él me perdonó de mi pecado y me lavó y sanó este cuerpo, esta mente, este corazón. Y con ese conocimiento, Pablo viene a adorar, porque para él era una religión. Pero en cuando él dice, yo estoy confesando el Dios de mi padre, porque mi padre tenía una relación con Dios. Él hablaba con Dios y Dios con él. No es que nosotros, y dicen de nosotros, ustedes no creen esto. ¿Cómo no? Nosotros creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Cristo nació por medio de una virgen y vino Dios en carne, Jesucristo, y caminó entre nosotros con este evangelio. Es que ustedes no creen estas cosas. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Y no nos estamos yendo para acá o para allá. Nosotros estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios. El Dios de nuestros padres, el Dios del Viejo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Éxodo. Y mira esto. Esto lo está diciendo Moisés. Esto lo dice Moisés en el Viejo Testamento. Él dice esto: Jehová es mi fortaleza. Él está hablando con un hombre, como un hombre que tiene una relación. El que es mi fortaleza es Dios. El hombre puede fallar, pero Dios no me falla. Él siempre está conmigo. Lo prometió, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Dice esto, Moisés está hablando, dice, Jehová es mi fortaleza y mi canción. Hay una relación entre él, dice, tú eres mi fuerza, tú eres el que me da fortaleza y tú eres mi canción, porque cuando yo me alegro, así como le digo a Jesucristo, ten ánimo, Pablo. Y Pablo responde, tú eres mi fortaleza, así como dijo Moisés, tú eres mi canción, tú eres mi canción. Y dice Moisés, Jehová, tú eres mi fortaleza y mi canción. Y has sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En inglés dice, tú eres yo soy, o yo preparo una habitación por ti. ¿Y qué quiere decir esto? Ven, mora en mí. Ven y mora en mí. Toca y sana esta alma. Ven y sana, habita en mí. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Basado en el fe, tú gobierna mi vida. Que yo vaya donde tú quieres que yo vaya, que yo diga lo que tú quieres que yo diga, que tú seas el Señor. Y lo que gobierna mi vida es la Escritura y tu Santo Espíritu. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no estamos leyendo? ¿Quieren saber la voluntad de Dios? Pónganse a leer la Biblia. Vengan a conocer al Dios que los ama y lo que Él ha hecho para nosotros. Dice el 15, y termino con esto, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también profesan, de que ha de haber resurrección de los muertos, de los justos y de los injustos. Déjeme leerlo una vez más. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también profesan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos y de los injustos. Déjenme terminar con este pensamiento. Pablo está predicando de la resurrección.
Pablo está hablando de la resurrección, la segunda resurrección. Y cuando uno muere, el espíritu no se queda con el cuerpo. Nosotros sabemos bien que cuando nosotros enterramos a un ser querido, que el cuerpo está aquí en la tierra, pero el espíritu no. Entonces vemos que un escritor dijo esto: es cierto, no solo que el alma no muere con el cuerpo. Este escritor, este hombre de Dios escribió esto y dice: es cierto, no solo que el alma no muere con el cuerpo. Y cuando muere el cuerpo, no muere el alma. Esto es lo que está diciendo él. Sino que el cuerpo mismo volverá a vivir. No solo habrá otra vida para vivir cuando nuestra vida presente llega al fin, sino que habrá otro mundo. ¿Qué está diciendo? Que cuando este cuerpo muere, el alma no muere con ese cuerpo. Pero vendrá un día en cuando resucitará este cuerpo y se unirá al Espíritu. Dice la palabra de Dios para nosotros los creyentes en Cristo: ser ausente del cuerpo es ser presente con Dios. Entonces el Espíritu sube a nuestro Salvador Jesucristo, el cuerpo se queda ahí, pero la resurrección, y por esto estaban juzgando a Pablo, porque él estaba predicando la resurrección de Cristo, que Cristo se levantó de los muertos y tuvo cuerpo. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo: mete tu dedo en mi mano, ve que es carne y hueso? Entonces el cuerpo que Cristo resucitó era un cuerpo, el espíritu del cuerpo renovado. Así está predicando Pablo, que es cierto que el cuerpo cuando muere, no muere el alma se sube a la presencia de Dios. Y no solamente nos va a dar un cuerpo nuevo Dios, sino un mundo nuevo. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Mira, es cierto que nosotros tenemos esta esperanza de vida eterna. Y Dios está haciendo soldados, Dios está haciendo que nosotros entendamos estas cosas aquí en la tierra. Y con la esperanza de prepararnos para ese día, estar delante de Dios. Que nosotros podemos ir delante de Dios con una conciencia limpia, como dijo Pablo. Delante de Dios y delante de la gente, yo tengo una conciencia limpia, porque yo lo que hago es agradar a Dios y no agradar al hombre, no agradar al mundo, sino a mi Dios. Ten ánimo, iglesia, que yo estoy contigo. Ten ánimo, iglesia. A veces nosotros nos sentimos que estamos en la prisión, así como San Pablo, pero Dios está con nosotros. Y Dios nos está preparando como soldados para Cristo. Es difícil en el mundo. Y el mundo dice: esto es bueno, cuando nosotros bien sabemos que eso no es bueno. Y que nosotros todos somos pecadores, pero por la gracia de Dios hemos escuchado y entendido el Evangelio y decimos: cámbiame, Dios. Yo quiero ser esa persona quien tú quieres que yo sea. Pero no lo puedo ser sin que tú me ayudes. Porque si tú no me ayudas por medio de tu Espíritu y las promesas de tu palabra, no puedo. Y nosotros nos humillamos y decimos: Señor, cámbiame. Hazme ese hombre, hazme la mujer, así como Pablo en esta prisión. No porque está siendo castigado, sino está siendo preparado para la obra. Él tenía una obra en Jerusalén y ahora tiene una obra en Roma. Y Dios dice: yo te voy a cuidar, Pablo. Yo voy a mandar un ejército grande para protegerte a ti. Y para nosotros no lo vemos, pero son los ángeles alrededor de ti, guardando y cuidando. Ten ánimo, iglesia. Ten ánimo, hija. Ten ánimo, hijo, que yo estoy contigo. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor.